No me moví, no podía. Me quedé mirando al techo, escuchando aquel jareo ronco debajo de la cama. Muy bien, Cooper, me dije, cálmate. Seguramente es tu imaginación que vuelve a jugarte una mala pasada. El jadeo se hizo más fuerte y angustioso. Me tapé los oídos y cerré los ojos con fuerza. No es nada, no es nada, me repetí. Es una casa vieja y los edificios antiguos chirrían, ¿no? ¿Qué había dicho mamá? ¿A sentarse? Sí, sería eso, el ruido de la casa asentándose. O quizás eran las cañerías. En nuestro piso de Boston, las cañerías también hacían muchísimo ruido. Eso debía ser. Bajé las manos. El ruido cesó. Ni asentamiento, ni cañerías, ni jadeos. Me estaba volviendo loco. Si les contara esto a Gary y a Todd, seguro que les haría muchísimas gracias. En ese momento, el jadeo volvió a empezar. Era una respiración entrecortada y húmeda, como la de un caballo o un animal enfermo. No podía quedarme allí acostado. Tenía que saber qué era. Me senté en la cama y respiré hondo antes de levantarme. Con muchísimo cuidado, alcé la manta y, poquito a poco, bajé la cabeza para mirar debajo de la cama. De pronto aparecieron unas manos que me agarraron. Eran dos manos fuertes y frías que empezaron a estrangularme lentamente. Grité tan alto que me sorprendí a mí mismo. Mi atacante también debió de sobresaltarse porque me soltó el cuello rápidamente. Yo me puse la mano en la garganta y tosí para recuperar el aliento. «Cooper, no grites», susurró una voz. «Despertarás a papá y a mamá». ¿Qué? Oh, no. Era Mikey, el pesado de mi hermano mayor. «Mikey, eres un cerdo», exclamé. «Me has pegado un susto de muerte». Mikey salió debajo de la cama y se limpió un poco el polvo del pijama. «Menuda hazaña», murmuró. «Cállate», le corté, mientras me frotaba la parte dolorida del cuello. En el espejo de la habitación vi unas marcas rojas donde Mikey me había agarrado. «Mira qué has hecho», exclamé. «Ya sabes que enseguida me salen morados». «Bah, no seas quejica», respondió Mikey con una gran sonrisa. «Te he pillado, tío». Contemplé a mi hermano con una mirada rabiosa. Quería borrar esa sonrisa de su cara con todas mis fuerzas. «Eres una bestia», fue lo único que se me ocurrió. «Y tú un bebé», respondió Mikey. Cuando llegó a la puerta se dio la vuelta y añadió con voz infantil: «Coopercito necesita dormir con la luz encendida». Entonces perdí los estribos. Lo ataqué por la espalda y empecé a pegar en la cabeza. Chilló, intentando liberarse de mí. «¿Qué haces? Déjame». Las piernas de Mikey se dieron y se cayó al suelo. Yo seguí agarrando su espalda y golpeándole en la cabeza. Aunque Mikey es 3 años mayor que yo y mucho más alto, lo tenía bien sujeto y pude propinarle un par de porrazos. Lo malo es que enseguida se dio la vuelta y comenzó a zurrarme. Por suerte solo consiguió darme un puñetazo fuerte antes de que papá y mamá entraran en la habitación para ver qué ocurrió. «Cooper, Mikey, ¿qué está pasando aquí?» «Ha empezado él», grité, mientras intentaba esquivar un puñetazo. Mi padre se agachó y me quitó a Mikey de encima. «Tanto da quien haya empezado», nos dijo furioso. «Menuda forma de comportarse el primer día de la nueva casa. Mikey, vuelve a tu cuarto». «Papá, él... ¡Callaos! Más vale que a partir de ahora os portéis bien. Si hay una próxima vez, vais a comenzar un nuevo curso castigados». Mikey salió de la habitación a regañadientes, no sin antes sacarme la lengua. ¿Quién era el bebé? ¿Él o yo? «Papá, de verdad ha empezado él», le aseguré cuando mi hermano se hubo ido. «Y tú no tienes la culpa de nada, ¿no?», preguntó mi padre con tono irónico. «No», insistí.
Papá simplemente sacudió la cabeza. Venga, Cooper, vete a dormir. Cuando mis padres se fueron, empecé a caminar por la habitación frotándome el cuello. Estaba hecho una furia. No era la primera vez que Mikey me hacía una de las suyas. Desde que tengo uso de razón, mi hermano me ha gastado bromas para aterrorizar, y casi siempre se sale con la suya. Un fin de semana en que papá y mamá habían salido, escondió un radiocassette en mi cuarto y por la noche puso una cinta de gritos escalofriantes. Otro día pasó de venir a buscarme después de la clase de baloncesto y me dejó ahí tirado en el patio mientras él disfrutaba viéndome sufrir. De todas formas, lo de esconderse debajo de mi cama era lo peor que me había hecho. Era un cerdo repugnante. Volví a meterme en la cama y a mirar al techo. Tenía que pensar en todo un modo de vengarme de Mikey. ¿Qué podía hacer? ¿Salir al jardín y gritar junto a su ventana? ¿Esconderme detrás de la cortina de la ducha y saltar mientras se lavaba los dientes? No, era demasiado tonto. Tenía que ser algo espectacular, algo tan terrorífico que me diera miedo incluso a mí, que lo había preparado. Contemplé el movimiento de las sombras en las paredes y el techo y escuché los ruidos de mi nueva casa, unos ruidos que tendrían que oír el resto: el goteo de las cañerías, los ladridos de los perros. Un momento. ¿Perros? Me incorporé. Nosotros no tenemos perro, y no hay otra casa en varios kilómetros a la redonda. Sin embargo, yo había oído ladridos. Escuché lentamente y oí de nuevo un perro, primero ladrando y después aullando. Suspiré y volví a destaparme. Mientras bajaba de la cama, descubrí qué pasaba. Mikey tenía que ser una de sus bromas pesadas de mi hermano. Mikey sabía imitar perfectamente el ladrido de un perro. Lo practicaba constantemente. Me acosté de nuevo con una sonrisa. No pensaba levantarme ni acercarme a la ventana. Esta vez no iba a caer en su trampa, ni hablar. Me quedé allí, acostado, y escuché a Mikey hacer el idiota, ladrando y aullando como un loco. ¡Qué tonto! De pronto me sobresalté. Caramba, pensé, ahora oigo dos perros ladrando. Ni siquiera Mikey podría hacer eso. Los ladridos se convirtieron en unos alaridos desgarradores. Además, venían de muy cerca, de debajo de mi ventana. Ya he dicho que había conseguido pasar todo un día sin asustarme, pero desde luego, esta noche lo estaba compensando con creces. Por millonésima y última vez, me deslicé lentamente hacia la ventana. Los oía con claridad. Eran dos perros que lloraban y aullaban. Por millonésima y última vez, atisbé por la ventana, pero por primera vez no pude creer lo que vi. No vi nada, nada de nada, ni perros, ni personas. Recorrí el jardín con la mirada, pero estaba vacío. ¿Cómo podían haber desapercibido rápidamente? Me quedé junto a la ventana, unos segundos más, pero fue en vano. Nunca podré dormirme, pensé con escalofrío. No pegaré ojo mientras tenga que vivir en esta casa. Regresé a la cama y me tapé hasta la barbilla. A continuación me dediqué a contar las rayitas verdes y azules del papel pintado. Supongo que al final me quedé dormido. Cuando abrí los ojos, hacía un sol espléndido. Bostecé y miré al despertador. Las 6:30. Suelo levantarme temprano porque me gusta empezar el día lo antes posible. Salté de la cama y eché un vistazo al jardín. De día no parecía tan siniestro. Sonreí para mis adentros al ver el pequeño parque que había en una esquina, construido por los anteriores dueños. Había un tobogán y 2 barras paralelas. El día antes papá había atado una cuerda y un neumático a una de las barras para hacer un columpio. Detrás del parque empezaba el bosque, que se extendía varios kilómetros. Era un bosque denso, con una vegetación muy variada. Los árboles rodeaban la casa por 3 lados.
y parecía no acabarse nunca. Me vestí muy rápido, con una camiseta limpia de los Red Sox y unos tejanos. Agarré la gorra de béisbol y corrí afuera. Era un día de verano fantástico. Hacía sol y calor. Si hubiera estado en mi casa antes, en Boston, me habría montado en la bici y habría ido a casa de Gary o Todd. Habríamos pasado el día afuera, jugando a béisbol en el patio o paseando por ahí. Pero ya no estoy en Boston, me dije. Es mejor que me haga la idea. Esperaba que hubiera algún niño simpático del vecindario. Cuando llegamos el día anterior no había visto ninguna casa. Supuse que tendría que pasar los próximos días solo, al menos hasta que empezara el colegio la semana siguiente. Caminé tranquilamente hasta el parque y me columpié un rato en el monte. Adelante y atrás, adelante y atrás. Mientras me balanceaba, miraba fijamente la ventana de mi habitación y recordaba lo que había ocurrido la noche anterior. Recordé lo valiente que había sido Super Cooper. ¡Qué vergüenza! Adelante y atrás, adelante y atrás. Y cómo no, me acordé de los perros. Qué raro, pensé. Esos perros deberían haber dejado huellas por todo el jardín, pero no veo ninguna. Salté del columpio y examiné todo el jardín, pero no encontré nada. No había ni rastro de los perros, lo cual me pareció extrañísimo. Sabía que habían estado allí. Miré hacia el bosque. Quizás eran unos perros que se habían perdido, me dije. A lo mejor se acercaron a la casa para buscar refugio. En ese momento se me ocurrió que a lo mejor debería buscarlos, pero inmediatamente me entró miedo. Un niño podía perderse para siempre en estos bosques, pensé con nerviosismo. No obstante, decidí ir. Hoy es el primer día del nuevo Cooper. Super Cooper. Pero de verdad. Quería encontrar esos perros para probarme a mí mismo que no me estaba volviendo loco. ¿Quién sabe? Si encuentro los perros, quizá papá me deje quedarme con uno, aventuré. Podría ser divertido tener una mascota. Siempre había querido tener un perrito, pero mamá decía que el pelo le daba alergia. Con un poco de suerte, ahora que vivíamos en el campo, tal vez cambiaría de opinión. Primero, respiré hondo y después me interné en el bosque. Allí vi unos árboles alucinantes, preciosos, abedules de troncos blancos y suaves, y sazafrases y arces de troncos gruesos y nudosos. Deben de ser centenarios, pensé. Es increíble. A lo mejor papá me construye una casa en lo alto de uno de estos árboles, me dije, emocionado. Sería chulísimo. Así, cuando Gary y Todd vinieran a verme, podríamos utilizarlo. Caminaba con la vista fija en el suelo, en busca de huellas de perro. Sin embargo, no había nada, ni huellas, ni ramas rotas, ni nada. Qué raro. Estoy seguro de que anoche los oí, reflexioné. Aunque quizás solo me lo pareció. Es cierto que era tarde y yo tenía bastante sueño. O sea que tal vez fuera mi imaginación. O quizá fuera Mikey. Decidí. A lo mejor grabó otro perro y se puso a ladrar a la vez. Es muy capaz de preparar un truco por el estilo. Esto no podía quedar así. Tenía que devolverle la jugada. Ya le haría algo fuerte. Quizás allí mismo, en el bosque. Seguí caminando entre los altos árboles y arbustos sin dejar de pensar en cómo dar un buen susto a Mikey. Fue entonces cuando caí en que no me había fijado por el camino que tomaba. Me volví y miré entre los gruesos troncos. Mi casa, no la veía. Calma, Cooper, me dijo, no puedes estar lejos. A pesar de querer tranquilizarme, las palmas de las manos me empezaron a sudar. Tragué saliva e intenté recordar por dónde había venido. Por la izquierda seguro, pensé. No, un momento. Quizá fue por la derecha. Bajé la cabeza derrotado. Es inútil, me lamenté. Me he perdido. No quería llorar. Y si Mikey me descubría con los ojos rojos y llenos de lágrimas, no me dejaría en paz. Además, hoy era el primer día de mi nueva personalidad, el valiente Super Cooper. Respiré hondo e intenté sosegar. Decidí caminar un poco por la derecha.
Si no veía la casa, daría media vuelta y andaría un poco hacia la izquierda. Vale la pena intentarlo. ¿Por qué no?, pregunté. De todos modos ya estoy perdido. Giré a la derecha y procuré avanzar en línea recta. De repente oí un crujido de ramas que me llamó la atención. No había nadie. ¿Será una ardilla o algún animalito?, me dije. Sigue adelante. Reanudó la marcha, pero casi inmediatamente oí el susurro de unas hojas a mis espaldas. Aquella vez no me di la vuelta, sino que apreté el paso. Entonces lo oí de nuevo. Un chasquido. Un rumor de hojas secas. Se me formó un nudo en la garganta. Tranquilo, me dije, no tengas miedo. ¿Quién anda ahí?, tartamudeé. No hubo respuesta. Así que me volví. ¿Cómo?, pensé. ¿Dónde estoy? La cabeza empezó a darme vueltas. Me sentía tan mareado que era incapaz de recordar por dónde había venido. Crack, crack, crunch, crunch. ¿Quién es?, repetí con una voz no demasiado digna de Super Cooper. Mikey, ¿eres tú? No tiene gracia, Mikey. En ese instante noté que algo horrible me rozaba la nuca, algo frío y afilado. No pude evitarlo. Comencé a gritar. Era una hoja, una simple hojita. Venga, Cooper, contrólate. Me senté en la hierba un segundo y consulté mi reloj. Eran casi las 8. Papá no tardaría en salir del jardín, ya que había planeado montar la nueva barbacoa a primera hora de la mañana. Solo tenía que esperar a que comenzaran los martillazos y caminar en esa dirección. Buena idea, pensé. Me sentaré aquí y esperaré. Entonces volví a oír algo que se movía detrás de mí. Son solo las hojas, me dije, y el viento. Cuando miré arriba, a los árboles, alguien me agarró del brazo. Me liberé, pegué un salto y eché a correr, pero inmediatamente después tropecé y me caí al suelo. Cuando me levanté me quedé de piedra. Era una niña. Era pelirroja y tendría más o menos mi edad. Tenía el pelo rizado y alborotado, unos enormes ojos verdes y llevaba una camiseta y un pantalón corto de color rojo. Me recordaba una muñeca de trapo que solía arrastrar mi hermana, la hermana de pequeña de todo. ¿Estás bien?, me preguntó con las manos apoyadas en la cintura. Sí, perfectamente, murmuré. No quería asustarte. No me has asustado, mentí. Yo también me habría sobresaltado si alguien me hubiese agarrado así, se disculpó. No era mi intención. Ya te lo he dicho, repetí con tono seco. No me has asustado. Bueno, vale, lo siento. ¿Qué es lo que sientes?, le pregunté. Era la niña más rara que había conocido en mi vida. No lo sé, contestó, encogiéndose de hombros. Simplemente lo siento. Bueno, vale ya de disculpas, le dije. Cuando me levante, sacudiré la ropa y recogí mi gorra de béisbol. Me la puse rápidamente para cubrirme las orejas. Durante todo este tiempo la niña me había estado contemplando fijamente. ¿Sería por mis orejas? ¿Quién eres?, le pregunté. Margaret Ferguson, respondió. Pero la gente me llama Fergie, como la duquesa. No sabía de qué duquesa me hablaba, pero me di por enterado. Vivo en el bosque, en esa dirección, me explicó mientras apuntaba con el dedo detrás de ella. Pensaba que no vivía nadie en varios kilómetros a la redonda, comenté. Hay algunas casas por allí, Cooper, me contó, pero están bastante aisladas unas de otras. ¿Cómo sabes mi nombre?, le preguntó sorprendido. Margaret, Fergie, como quiera que se llamase, se puso como un tomate. Bueno, te vi cuando te mudaste ayer, confesó. Pues yo no te vi a ti, respondí. Porque me escondí en el bosque, explicó. Oí que tu padre te llamaba Cooper. También sé tu apellido, Holmes, porque lo vi escrito en las cajas del camión de mudanzas. Además, sé que tienes un hermano, Mikey. Parece un poco imbécil.
Solté una carcajada. En eso tienes todas las razones, exclamé. ¿Cuánto tiempo hace que vives aquí? Ella no respondió, sino que bajó la cabeza. Digo que cuánto tiempo... De pronto me miró directamente a los ojos. ¿Qué? ¿Qué pasa? Tartamudeé al ver la expresión de miedo en su rostro. El labio le temblaba. Parecía que le doliese algo. Margaret, exclamé. ¿Qué pasa? Abrió la boca, pero fue incapaz de hablar. Respiraba agitadamente, tragando aire. Al final, me cogió por los hombros con fuerza y se acercó su cara a la mía. Perro, susurró. Acto seguido me soltó y se alejó corriendo. Yo me quedé helado unos instantes, pero enseguida salí en su busca. Ella llegó hasta un enorme tronco talado antes de que pudiera alcanzarlo. La detuve agarrándola por la camiseta. Margaret, ¿qué has querido decir con eso?, le pregunté. No, gritó, déjame ya. No le hice ni caso. Suéltame, chilló de nuevo. Margaret, ¿qué has querido decir?, insistí. Es muy importante. ¿Por qué has dicho perros? ¿Perros? Me miró con cara de sorpresa. ¿Pero de qué estás hablando? Me quedé boca abierta. Que sí, aseguré. Me has mirado fijamente y me has dicho perros. No me lo invento. Margaret negó con la cabeza. No me acuerdo, respondió pensativa. He conocido a niños raros en mi vida, pero Margaret se lleva la palma. Pensé, casi consigo que Mikey parezca normal. Casi. Muy bien, dije, tratando de mantener la calma. Te cuento lo que ha pasado. Tú te has asustado y me has agarrado. Entonces me has dicho perros y has vuelto a asustarte. No lo recuerdo, contestó en voz baja, negando con la cabeza. ¿Por qué iba a decir eso? Y yo qué sé, grité, a punto de perder la paciencia. Lo has dicho tú, no yo. Tras mirar a su alrededor, Margaret fijó sus ojos verdes en los míos. Escúchame, Cooper, me susurró misteriosamente. Sal de aquí. ¿Qué? Te lo advierto, por tu bien. Diles a tus padres que tenéis que iros inmediatamente. Margaret miró por encima del hombro con nerviosismo y luego volvió a dirigirse hacia mí. Por favor, hazme caso. Sal de aquí lo antes posible.